A lo largo de la historia, el crimen organizado ha producido figuras que han sembrado el miedo, acumulado fortunas y desafiado a gobiernos enteros. Desde los días de la ley seca en Chicago hasta el narcotráfico moderno, estos mafiosos no solo dominaron sus imperios criminales, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura popular. En esta lista, exploramos a los 7 mafiosos más reconocidos y temidos de todos los tiempos, cuyos nombres se convirtieron en sinónimo de poder y terror. Es por eso que hoy te traemos el top de las 7 mafias más peligrosas y temidas del mundo criminal. Antes de comenzar, te pedimos por favor que des like a este video, comentes, compartas y te suscribas. ¡Que comience esto! 7. John Gotti, de Da Perdón. Líder de la familia Gambino, su carisma y estilo mediático lo convirtieron en una celebridad criminal. Evitó varias condenas antes de ser traicionado por su mano derecha y sentenciado a cadena perpetua. Gotti fue el quinto de los 13 hijos de John y Fanny Gotti, ambos hijos de inmigrantes italianos. Cuando era adolescente, Gotti se convirtió en líder de una pandilla local en la sección East New York de Brooklyn, y se involucró con la familia criminal Gambino, una de las 5 familias de la ciudad de Nueva York. Después de abandonar la escuela secundaria, frecuentemente tuvo escaramuzas con la ley y fue arrestado, principalmente por delitos menores, 9 veces entre los 18 y los 26 años. Agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, arrestaron a Gotti bajo cargos de secuestro de camión y robo de carga en 1968, de los que se declaró culpable, y fue sentenciado a 3 años en una prisión federal. En 1973 presuntamente participó en el asesinato de James M. Sebratney, por su papel en el secuestro y asesinato de un sobrino del líder de la familia Gambino, Carlo Gambino. Arrestado al año siguiente, Gotti se declaró culpable de homicidio y fue sentenciado a solo 4 años de prisión. Mientras cumplía su condena, a Gotti, que aparentemente sobornó a funcionarios y guardias de la prisión, se le permitió salir del centro penitenciario Green Haven en el norte del estado de Nueva York para reunirse con otros mafiosos en restaurantes de la ciudad de Nueva York e incluso para visitar su casa en la sección Howard Beach de Queens. Antes de morir en 1976, Gambino nombró a su cuñado Paul Castellano como su sucesor, aunque el mentor de Gotti, Aniello Della Croce, era el siguiente en la línea de sucesión. Bajo la tutela de Della Croce, a quien se le permitió controlar casi la mitad del sindicato, Gotti ascendió rápidamente en las filas del submundo después de su libertad condicional en 1977. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Gotti no se ocultó de la vista del público, y en la década de 1980 se había convertido en el líder del crimen organizado más conocido de la ciudad. Casi como un contrabandista en la era de Al Capone, disfrutaba de su papel de gángster famoso que parecía estar por encima de la ley. Como el inmaculadamente arreglado Da Perdón, se convirtió para sus numerosos partidarios locales en una especie de héroe romántico. 6. Semyon Mogilevich. Apodado el padrino de la mafia rusa, es un experto en fraudes financieros, tráfico de armas y drogas. Es considerado por el FBI como uno de los criminales más peligrosos del mundo. Mogilevich nació en 1946 en el barrio de Podil en Kiev en una familia judía. En 1968, a la edad de 22 años, Mogilevich obtuvo una licenciatura en Economía de la Universidad de Lviv. A principios de la década de 1970, Mogilevich pasó a formar parte del grupo de crimen Lyubertskaya en Moscú y estuvo involucrado en hurto y fraude. Cumplió 2 penas, 3 y 4 años, por el delito de tráfico de dinero. Durante la década de 1980, decenas de miles de judíos de Ucrania y Rusia fueron emigrando a Israel en poco tiempo y sin la capacidad de transferir rápidamente sus posesiones. Mogilevich se ofrecería a vender la propiedad, sus muebles, el arte y los diamantes, en nombre de los potenciales emigrantes, con la promesa de enviar el dinero a Israel. El dinero fue, en cambio, utilizado para invertir en el mercado negro y las actividades delictivas. En 1990, ya un millonario, Mogilevich se trasladó a Israel, junto con varios tenientes superiores. Aquí invierte en una amplia gama de negocios legales, sin dejar de operar una red en todo el mundo de la prostitución, armas y contrabando de drogas a través de una compleja red de empresas extranjeras. En 1991 Mogilevich se casó con su novia húngara Katalin Pap, se trasladó a Hungría, y tuvo 3 hijos con ella, obtuvo un pasaporte de Hungría. En este momento, Mogilevich celebró la ciudadanía ucraniana, rusa, israelí y húngara. En mayo de 1995, una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov, jefe del grupo de Solntsevo, fue interrumpida por la policía checa. Se trataba de una fiesta de cumpleaños para uno de los mafiosos adjuntos de Solntsevo. 200 asistentes a la fiesta, incluyendo decenas de prostitutas, en el restaurante Uolubu, propiedad de Mogilevich, fueron detenidos y 30 expulsados del país.
La policía había sido avisada de que el grupo Solncevo pretendía ejecutar a Mogilevich en la fiesta, por el pago en disputa de 5 millones de pesos. Pero Mogilevich nunca apareció y se cree que un alto funcionario de la policía checa, en colaboración con la mafia rusa, le había advertido. En cuanto a Mogilevich, las fuerzas de seguridad de gobiernos de todo el mundo habían tratado de procesarlo por más de 10 años. 5. Salvatore Toto Riina. Jefe absoluto de la Cosa Nostra siciliana, su reinado estuvo marcado por la violencia extrema, incluyendo el asesinato de jueces y oficiales del gobierno. Su brutalidad llevó a Italia a una guerra contra la mafia. Riina nació y creció en Corleone. A los 13 años perdió a su padre y a su hermano pequeño, Francesco, tras una explosión al tratar de sacar la pólvora de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Su hermano Gaetano quedó herido, mientras que Toto salió ileso. En estos años conoció al mafioso Luciano Liggio, con quien emprendió robos de gavillas de trigo y ganado. A los 18 años se unió a la cosca local, los Corleonesi, tras cometer un asesinato para ellos. En 1949 fue detenido tras matar a tiros a un hombre, por lo que pasó 6 años en prisión por homicidio doloso. Michele Navarra fue el cabecilla de los Corleonesi hasta 1958, cuando murió tiroteado por orden de Luciano Liggio, un despiadado mafioso de 33 años que entonces se convirtió en el nuevo jefe. Junto a Totò Riina y Bernardo Provenzano, dos de los ejecutores del asesinato de Navarra, Liggio comenzó a incrementar el poder de los Corleonesi. Debido a sus orígenes en un pueblo relativamente pequeño, los Corleonesi no constituyeron un elemento importante en la mafia siciliana durante la década de 1950, en comparación con otras familias situadas en la capital, Palermo. Subestimándolos, los jefes palermitanos solían referirse a los Corleonesi como i Vidani. A comienzos de la década de 1960, Liggio, Riina y Provenzano, quienes habían pasado los últimos años cazando y asesinando a docenas de los seguidores de Navarra, se vieron forzados a ocultarse debido a la feroz guerra desatada por el jefe criminal Michele Cavataio contra los restantes clanes mafiosos. La misma alcanzó su pico más alto con la masacre de Siaculli, en la que un coche bomba colocado por la gente de Cavataio para matar a Salvatore Siascitedu Greco, jefe de la poderosa familia local, se cobró la vida de 7 guardias del orden. Riina y Liggio fueron arrestados y juzgados en 1969 por los asesinatos efectuados a principios de esa década, pero resultaron absueltos gracias a las amenazas a los jurados y testigos. Riina, Liggio y toda la banda se volvieron prófugos cuando fueron inculpados por el asesinato de Cavataio. 4. Lucky Luciano. El arquitecto del crimen organizado moderno en Estados Unidos. Creó la Comisión, una junta para regular la mafia, y colaboró con el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial a cambio de beneficios judiciales. Llegó a ser el primer jefe oficial de la familia Genovese, una de las 5 familias que controlaban la actividad ilegal en Nueva York. Sus padres emigraron a Nueva York en 1907, donde Luciano contrajo viruela, enfermedad que marcaría su cara para siempre. Así, muy pronto este chico siciliano llamado Lucky, el afortunado, a raíz de su suerte para evadir arrestos y ganar a los dados, cayó en la delincuencia en los barrios bajos neoyorquinos, asociándose con otros mafiosos como Meyer Lansky y Baxi Siegel, entre otros delincuentes de la mafia judía. Luciano era astuto y tenía mucha sangre fría. Así fue escalando posiciones en las pandillas mafiosas, y en 1917 conspiró contra su jefe Frank Castello. Ya en 1934 era el capo di tutti i capi, jefe de todos los jefes. 3. Joaquín El Chapo Guzmán. Líder del cartel de Sinaloa, construyó un imperio basado en el narcotráfico y la corrupción. Se hizo famoso por sus espectaculares fugas de prisión y por su influencia en el crimen internacional. Guzmán nació en una pequeña comunidad de granjeros en Badiraguato, en el estado de Sinaloa, donde pasó su infancia transportando naranjas al mercado. Con la ayuda de su tío dio un giro hacia el comercio del contrabando y posteriormente coordinó grandes cargamentos de marihuana, y finalmente de cocaína, a Sinaloa y después hacia Estados Unidos. Si bien el Chapo cuenta con una pobre educación formal, el capo tiene un doctorado en narcotráfico. Guzmán es conocido como un pionero en el comercio de drogas y durante años tuvo alquilado un hangar en el principal aeropuerto de Ciudad de México. Es considerado un pionero en la construcción de túneles en la frontera entre México y Estados Unidos. La carrera criminal del Chapo ha estado marcada por el derramamiento de sangre y por una serie de luchas internas. Se separó del núcleo de un grupo de traficantes de Guadalajara en los años 90 e inició una sangrienta batalla contra el cartel de Tijuana, también conocido como la Organización Arellano Félix, que para entonces controlaba el lucrativo corredor de tráfico de drogas de Tijuana. Luego de un atentado contra su vida en 1993, Guzmán escapó a Guatemala, en donde fue arrestado por las autoridades guatemaltecas y deportado a México. Desde la cárcel continuó ejerciendo su oficio, y delegó el manejo del negocio a su hermano, Arturo Guzmán Loera,
alias El Pollo. Guzmán escapó de prisión en 2001, justo en el momento en el que las autoridades mexicanas estaban sentando las bases para su extradición a Estados Unidos, y logró evitar su captura durante mucho tiempo por medio de un sofisticado sistema de seguridad, presuntamente asentándose en zonas rurales aisladas de Sinaloa y Durango, aunque según algunos informes, pasó tiempo en Argentina, Guatemala e incluso en Estados Unidos. En febrero de 2013, las autoridades guatemaltecas, el mismo país responsable por su tiempo en prisión en los años 90, informó sobre la posible muerte de Guzmán en un tiroteo, lo cual también resultó ser falso. 2. Pablo Escobar. El narcotraficante más famoso de la historia. Su cartel de Medellín controló gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Su lema plata o plomo dejó un legado de violencia que aún resuena en Colombia. Escobar fue fundamental para la creación del cartel de Medellín y para el suministro de drogas ante la creciente demanda en Estados Unidos durante la década de los 80. A lo largo de los 80 y principios de los 90, Escobar supervisó cada paso de la cadena de suministro de cocaína, en tanto líder indiscutible del cartel de Medellín. Su organización obtenía hoja de coca en los puntos de producción primaria en Perú y Bolivia, y la procesaba en laboratorios en las selvas colombianas, luego enviaba la cocaína a Estados Unidos, donde sus agentes la vendían en las calles. Escobar se enfocó en los mercados internacionales de cocaína y nunca vendió la droga en Colombia para el consumo interno. Por el contrario, al principio utilizó una ruta aérea del Caribe para abastecer el mercado estadounidense. Además, contrataba sicarios para que asesinaran a policías, jueces, políticos y periodistas. Por otro lado, el cartel de Medellín siempre tuvo aliados de alto nivel en las instituciones de seguridad y justicia, los cuales protegían a sus miembros frente a los enjuiciamientos. Escobar también ejerció la extorsión. Cuando estuvo en la catedral, obtenía dinero extorsionando a otros narcotraficantes, quienes debían pagarle una suma fija cada mes. Finalmente, Escobar era conocido por invertir las ganancias del tráfico de drogas en artículos de lujo, propiedades y obras de arte. También se dice que ocultaba su dinero en efectivo en caletas, y que supuestamente lo enterraba en sus haciendas y debajo del piso de muchas de sus casas. La muerte de Escobar marcó el fin de una era del narcotráfico y el nacimiento de otra. Es difícil identificar una figura similar a Escobar en la actualidad. No hay nadie que logre ejercer tal control en Medellín hoy en día, y mucho menos sobre una gran parte del comercio internacional de cocaína. Y cuando emerge una figura similar, suele ser identificada por las autoridades y capturada de inmediato. Actualmente, los homólogos más cercanos de Escobar serían los capós mexicanos. Después de Escobar, ha surgido una nueva generación de traficantes invisibles. Estos han aprendido que ostentar un estilo de vida lujoso y recurrir a la violencia pública extrema es contraproducente. En cambio, el anonimato es su plan de protección. Esta nueva generación de narcotraficantes asume la figura de jóvenes emprendedores o empresarios exitosos. 1. Al Capone, Scarface. El mafioso más icónico de todos los tiempos. Gobernó Chicago con puño de hierro durante la ley seca, utilizando la extorsión y la violencia. Su nombre se convirtió en sinónimo de mafia y crimen organizado. Una de las clásicas leyendas urbanas de Miami cuenta que Al Capone se hospedaba en el Hotel Biltmore de Coral Gables y que su fantasma ronda las habitaciones por las noches. Otra leyenda urbana, quizá no tan clásica, afirma que Al Capone cerraba el Cla Hotel, en la española Way de South Beach, para hacer apuestas y negocios ilícitos. La Volstead Act, ley seca, de Estados Unidos reguló el consumo de licor entre 1919 y 1933, y tuvo un gran impacto en las mafias que lo contrabandeaban. En aquellos años, la comunidad italiana se había consolidado en Nueva York y Chicago, y con ella surgieron los capós de la mafia. Entre estos, el más grande de todos los tiempos fue Alphonse Gabriel Capone. Hijo de inmigrantes sicilianos de Nueva York, criado en las calles de Manhattan, a los veintitantos años, Capone ya encabezaba The Chicago Outfit, el mayor sindicato mafioso del país. La vigencia de la Volstead Act convirtió a ciudades como Nueva York y Chicago en plazas hostiles al contrabando. Para que los negocios continuaran, debían encontrarse nuevos puntos de comercio, como Miami, un territorio estratégico con salida al mar, por donde podía seguir ingresando la mercadería de manera clandestina, en avionetas y lanchas que llegaban desde el Caribe. Al Capone realizó algunos viajes al sur de la Florida, Cuba y Bahamas entre 1925 y 1926. En 1927, bajo el pretexto de que necesitaba llevar una vida sosegada, se mudó con su hijo Sonny y su esposa Mae a una mansión ubicada en el número 93 de Palm Avenue, en Miami Beach. La residencia no tardó en hacerse conocida por sus pomposas fiestas, donde se recibían jugosas donaciones.
De ella se beneficiaron altos funcionarios públicos y políticos, así como alumnos y docentes del Colegio Católico St. Patrick, en el que estudiaba Sonny. La figura de Al Capone en la ciudad fue polémica, muchos lo querían por su generosidad, mientras que otros repudiaban su presencia. En Miami, tuvo a la justicia tras sus pasos en todo momento. Pretendieron incriminarlo en varias oportunidades e incluso le prohibieron ingresar a la jurisdicción de Miami-Dade. Miami Beach pertenecía a otra. Por eso, consideró mudarse al condado de Broward, donde compró un terreno en el que no llegó a construir y que le fue confiscado en 1934. Hoy es un parque abierto al público llamado Deerfield Island, al que solo se puede acceder en bote. A pesar de todo esto, no lograron probarle nada, no tuvo cuentas bancarias a su nombre, tampoco propiedades. No endosaba cheques y las transacciones las hacía en efectivo. No fue hasta 1931 cuando, por evasión tributaria, lo sentenciaron a 11 años de prisión. Antes de ser encarcelado, escondió $100 millones en cajas de seguridad de bancos de Estados Unidos y Cuba. Tampoco lo hizo a su nombre y enterró las llaves de las cajas para recuperarlas después de obtener su libertad. Desde su ingreso, le diagnosticaron sífilis. En 1939, cuando fue liberado bajo órdenes médicas, ya no era viable continuar con su tratamiento. Una vez puesto en libertad, no halló las llaves de las cajas donde escondió el dinero, aún no se encuentran, y pasó a ser un sujeto frágil, delicado de salud y con problemas mentales. Las entradas y salidas de la clínica se volvieron frecuentes. En 1947, a la edad de 48 años, un infarto se lo llevó en su mansión de Palm Avenue, junto a Mae. Más allá de las leyendas que haya dejado Al Capone en Miami, su presencia fue determinante. Estos 7 nombres marcaron la historia del crimen con su brutalidad, inteligencia y capacidad para desafiar el sistema. ¿Cuál de ellos te interesa más y quisieras solo un video de él? Hasta aquí el video de hoy. Si este video te gustó, por favor, deja tu like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.